Bueno, hay un problema en la parte formal de la economía, me gustaría empezar a decir, porque evidentemente el salario mínimo de manera directa no afecta a la parte informal, no claramente. En la parte formal, bueno, hay un problema de ingresos, evidentemente. O sea, si el salario mínimo tuviera una dotación mayor, estaríamos hablando probablemente de unos niveles de ingresos algo superiores, y eso tiene una cadena de consecuencias de tipo macroeconómico, algunas más evidentes, otras discutibles. Las quizá más evidentes es que aumentaría el consumo probablemente, y eso tiene un efecto arrastre sobre el crecimiento económico. En el mundo de la economía y del análisis económico no tenemos verosimilitudes absolutas nunca. Depende mucho de las circunstancias en las que se implemente, depende mucho de la coyuntura económica, depende mucho de las instituciones que estén regulando el mundo económico. Entonces la certeza absoluta no existe. O sea, realmente los economistas somos los magos de la volatilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces no hay una certeza clara. De donde yo vengo, de Europa, realmente el efecto es muy pequeño porque afecta a una parte muy pequeña de la población. Es decir, estaríamos hablando de un segmento de los trabajadores relativamente pequeño, porque en líneas generales, o en una gran proporción, mejor dicho, los salarios suelen estar por encima del salario mínimo. Es decir, hay otra institución que determina los salarios, que es la negociación colectiva, y suele fijar normalmente en un 90 y largo por ciento de los casos el salario mínimo por encima, perdón, el salario de convenio por encima del salario mínimo, con lo cual la afectación del salario mínimo en términos relativos es no muy grande, ¿no? Entonces no es que haya tanto una fórmula concreta que afecte menos, sino que depende un poco de la realidad sobre la que actuamos y depende obviamente de la cuantía del salario mínimo respecto a la realidad sobre la que estamos actuando. En líneas generales ha podido poder adquisitivo en casi todo el mundo de la OCDE, que es lo que yo más conozco. El caso mexicano quizás es un poco paradigmático, porque al tiempo de ser una de las economías en términos de renta per cápita más atrasadas de la OCDE, tiene si no recuerdo mal, el salario mínimo debe estar en torno a los 100, 120 euros, ¿no? Bueno, yo siempre hablo en euros, serían 2.000 y pico pesos, ¿no? Sí, no llega entonces en este momento al tipo de cambio actual estaría rozando los 100 euros. Eso es un porcentaje muy bajo, que es como lo medimos, del salario medio. Eso indica que efectivamente probablemente no se ha revalorizado desde que se estableció legislativamente y que se ha quedado muy atrasado, y que su función redistributiva y de mantenimiento de ciertos niveles de consumo pues se ha perdido prácticamente, porque probablemente hay muy poca gente en el ámbito formal, insisto, que esté cobrando menos del salario mínimo. Es tan mínimo que, bueno, es posible que haya algún grupo de trabajadores, pero supongo que muy poquitos, ¿no?